La idea sería un poco, habéis hablado de varias cuestiones, yo planteo lo primero, que es la última pregunta que ha hecho Pedro, ¿no? Es decir, desde vuestras diferentes instituciones o empresas o lo que sea, ¿en qué momento empezasteis a ser conscientes del concepto de crisis? Y si ese concepto de crisis, que en principio era económica, llevaba en vuestras instituciones o desde arriba a la reflexión que ha planteado, por ejemplo, José Ignacio. Es decir, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Y qué acciones se empezaron a hacer? Lo intuyo, lo que va a contestar. No, bueno, yo lo uniría un poco con lo que él plantea también, ¿no? Que él decía que efectivamente cuando ha habido el tiempo de las vacas gordas, ¿no? Yo creo que al igual que ha habido una burbuja inmobiliaria, ha habido una burbuja cultural. Y no es casual que las dos se hayan pinchado al mismo tiempo. Yo siento, creo que muchos lo pensarán también, pero siento que decir que algunos de los proyectos culturales que más admiramos en este país han estado financiados con el dinero de la especulación inmobiliaria. Y grandes proyectos de equipamientos y de otro tipo en este país han procedido de ese dinero, ¿no? Proyectos de centros culturales, proyectos de festivales, proyectos, hemos visto pequeños pueblos con un nivel de especulación inmobiliaria brutal, montando super festivales que sabíamos que iban a ser efímeros y que estaban disfrazando una situación y dándole un componente de otro tipo de valores que en teoría aporta a la cultura, a los procesos de falta de democracia local, de falta de procesos sostenibles, etcétera, que se estaban dando en el territorio, que se estaba desactivando en ese momento. La cultura servía para eso. Quiere decir que efectivamente la crisis, en cuanto a crisis del modelo cultural, ya estaba instalada desde hace tiempo. Es una crisis que estaba instalada. ¿Qué sucede? Pues lo mismo que con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria se convierte después en una crisis que llega a todos los ámbitos de la sociedad. Las consecuencias del pinchazo de la burbuja de los proyectos culturales, después, en forma de ondas, llega a todos los niveles de los procesos de gestión cultural. Algunos no tienen problemas porque eran proyectos de gestión cultural que siempre han estado basados en tener una base social profunda más que en localizar una financiación que viniera por otros lados o depender de la financiación de otros lados. Entonces, en ese sentido eso, ¿no? Después, en cuanto a la manera de abordar la crisis en las instituciones, a mí, en lo que comentaba antes, me parece que refleja la situación, ¿no? Las instituciones culturales abordan la crisis o están ante la crisis de la misma manera que están ante los proyectos culturales. Es decir, hay una manera fragmentaria, dispersa, atomizada, que está generando un nivel de parálisis en los procesos de exploración de salidas. Es decir, se busca en muchos casos que la salida sea simplemente que haya otra fuente de financiación. Si no se localiza la fuente de financiación, hay una parálisis muy seria con unos niveles de incertidumbre, porque no se está explorando la naturaleza real de la crisis y las posibilidades hacia las que te está empujando la nueva sociedad en el nuevo contexto, ¿no? Entonces hay dispersión ante la crisis, fragmentación, atomización, y no hay un proceso de exploración de naturaleza rigurosa por contra sí hay determinados proyectos que están en la lógica que estamos diciendo antes, que sí están reaccionando, que más allá de la estructura están buscando proyectos, microproyectos con capacidad de generar contextos de cooperación, etc. Por ejemplo, lo que os comentaba antes, bueno, tanto el proyecto este que os decía, bueno, esto sería fuera en Río de Janeiro, yo me traía hoy varios, uno de ellos, no sé el nivel de ejecución que tendrá después, ¿no? Pero me gustaba mucho unas declaraciones del recientemente nombrado director de la Orquesta de Córdoba, donde planteaba que la clave fundamental es que la orquesta vuelva a vincularse con la ciudadanía y que la puesta en marcha de proyectos tenía que ver
con que la orquesta, más allá de ser una estructura, tuviera proyectos con capacidad de conexión en el ámbito de la ciudad, ¿no? Bueno, esas son soluciones, ¿no? Son vías que... Bueno, yo la verdad es que me incorporé al mercado de trabajo el 2 de enero del 83 y la verdad es que la burbuja, pues yo la vi del 98 al 2004 como máximo. Y sí que se notó muchísimo en la intervención en el patrimonio, se notó mucho. Pero ahí se acabó y no la he visto más. Y de hecho he de considerar que, sobre todo en el caso de los museos, la crisis es intrínseca, forma parte de una parte de la cultura, ¿no? Y bueno, desde luego hay museos y museos, y no es lo mismo la crisis del Louvre que la crisis, pues, del Museo de Arqueología de Sevilla, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Son muy distintas. Y bueno, pues las crisis del Louvre o las crisis del Prado, antes hablábamos contigo del Prado, que sí que parece que tiene pasta y puede continuar haciendo cosas, y que además, pues, como te decía, pues hay toda una serie de entidades bancarias que continúan sufragando gastos de grandes instituciones, pero no de pequeñas instituciones, ¿no? Y son las pequeñas instituciones las que realmente tienen problemas muy graves, ¿no? Entonces, no sé aquí, pero en Cataluña a ver, cuando entré yo, pues ya una de mis misiones eran ir a convencer alcaldes de que no hicieran ningún museo más, y en estos momentos lo que nos encontramos desde hace ya 2 años es alcaldes que te vienen, por favor, ¿se podría usted quedar mi museo? ¿No? En el sentido de, no puedo más, es que estoy hasta aquí, ¿no? Y ya no me cabe, no puedo darles ni 20.000 euros, ¿no? Al año, ¿no? Entonces no me caben, ¿no? Y de hecho estamos viendo que hay una nueva fórmula que están cogiendo algunas entidades locales de cargarse el personal que trabaja directamente en el museo o en la estructura que sea, ¿no? Y contratar una empresa especializada para que haga estrictamente abrir, cerrar y los actos que se tengan que hacer. Pero ya no es asumir una seguridad social, asumir un personal que son capaces de tirar para adelante la institución, sino que son los políticos los que deciden que hay que ir a medio gas, ¿no? Y este medio gas es una perversión total, porque además es grave, ¿no? Es decir, es casi mejor, y en este texto que os he pasado de unas 10 páginas, lo digo, ¿no? Es casi mejor cerrar, olvidarse, trasladarlo a otro sitio o estas colecciones, porque además es que el patrimonio es grave, porque tenemos la obligación de mantener las colecciones, tenemos la obligación de conservar, tenemos la obligación de transferirlo a la próxima generación, y no es fácil. Yo os pasaba fotografías de nuestros yacimientos y considero que no están suficientemente bien, ¿no? Y que tenemos problemas realmente graves de conservación, y esta obligación legal no es tan evidente, te obligan ya bueno, pues no será tan grave, ¿no? Y lo que no se caiga hoy, pues déjalo para el año que viene, ¿no? Y es un poco estas dinámicas que no dejan de ser perversiones administrativas y que las ha habido siempre, ¿no? Y que son absolutamente incómodas. Me sabe muy mal, ¿no? Esto respecto a lo de la crisis. Yo con respecto, porque antes lo ponía un poco como en valor, ¿no? Es decir, no saber cuándo voy a empezar la crisis, pero nosotros sí que la hemos visto, pero más desde un punto de vista a lo mejor pragmático, en cuestión empresarial, por decirlo de alguna forma, empezar, ir a un banco, pedir un crédito y decirte ¿a qué te dedicas? A la cultura, no. ¿Por qué no? Porque tu cliente, ¿quién es? Pues la administración, eso tarda en pagar una barbaridad, no, claro, no sé qué. Al año, cuando ya hay una crisis financiera real, grave, bueno, que sigues trabajando con la administración, sí, por lo menos termina pagando. Bueno, tal, sí, o sea, te aprietan pero no te echan del banco.
Es decir, porque al menos tienes un cliente que tiene la obligatoriedad de pagarte, aunque tarde los no sé cuántos mil días que tarda de pagar la administración, ¿no? Y la situación actual de que ya ni siquiera eso. Es decir, la situación ahora es mucho más grave, porque básicamente para conseguir líquido, es decir, dinero líquido, que es el principal problema que nosotros tenemos y que creo que la empresa pequeña tiene, la administración tiene también, evidentemente, pero para conseguir líquido y para conseguir financiación te piden que tengas ese dinero. Es decir, es una perversión totalmente absurda. Es decir, no es que tienes que tenerlo o en patrimonio o en un plazo fijo o en un... Pues entonces, si yo tengo el dinero para tener un plazo fijo, no lo tengo para pedírtelo. Si lo tuviese en patrimonio, a lo mejor no estaría. Entonces, realmente hay una crisis en ese grave financieramente, y yo estoy hablando de un nivel de créditos de 30, 40, 50.000 euros máximo. Es decir, no estoy hablando de un crédito mayor, ¿no? Es decir, nosotros no hemos superado nunca las 5 cifras de un crédito, ¿no? Entonces, en ese sentido, para una empresa pequeña, para un proyecto pequeño en el que evidentemente sí que hay proyectos, sí que hay trabajo. Yo creo que nadie que trabaja en el ámbito de la cultura puede decir que no hay trabajo. Lo que no hay es circulación de ese líquido, y cuando hay un presupuesto que se aprueba, y en relación a lo que dices de que la administración tiene un problema de liquidez, yo ingenuamente cuando empezó la crisis decía, bueno, ahora que al menos va a haber menos dinero y va a haber menos proyectos y va a haber menos presupuesto y se va a destinar el dinero de manera más racional, se supone que es lo que es el discurso, ¿no?, de investidura que se dice, pienso que la administración va a ser más eficaz, va a tardar menos en gestionar la burocracia, pero claro, te das cuenta de que es su arma para ralentizar al máximo el pago, ¿no? Es decir, pues no, oye, que aquí has puesto una coma que está de más, no, es que esta frase final no debería tener puntos, o sea, detalles que en otro momento a lo mejor no tendrían que ponerse en cuestión, y ahora se ponen. Y realmente yo creo que la administración, en relación a la pequeña y mediana empresa en el ámbito de la cultura en Andalucía o en Sevilla, la administración es bastante responsable de la situación que tenemos, pero por su mala gestión. Es decir, de los ayuntamientos una mala gestión increíble, del ayuntamiento de Sevilla una mala gestión increíble, es decir, unas cosas que a lo mejor en Cataluña no estáis tan acostumbrados, porque yo con gente que trabajo en Cataluña se echa muchas veces también la mano a la cabeza de cómo nos pasan este tipo de cosas, pero que a nosotros nos han pasado desde siempre. Entonces, por un lado, hemos estado como siempre en el alambre, y de alguna manera eso quizás nos haya hecho sobrevivir de momento. No sé si... Hay una cosa vinculada a lo que él dice y a un comentario que aparece ahí, que dice, sí, a todas las puertas públicas que llamamos, sí, nos dicen que nos han cortado el grifo. No estoy viendo. Sí, es que el último, pasa que está, dice, a todas las puertas públicas que he llamado, nos dicen lo mismo, que nos han cortado el público. El grifo. Yo creo que hay una cosa que nos permite ver que hay una serie de retos pendientes muy serios en las instituciones públicas y que tienen que ver con esto, ¿no?, con una mala lectura en este momento de qué nos está pidiendo la realidad social y el nuevo contexto. ¿Por qué? Porque efectivamente, igual que antes no se sabía por qué el grifo estaba abierto para unos y no para otros, ahora se utiliza el mismo argumento. El grifo nos lo han cortado, que es un argumento tapón para seguir explorando alrededor de los criterios de priorización de gasto. Entonces, ¿qué es lo que nos diría que las instituciones efectivamente estamos avanzando en abordar los retos que nos plantea el nuevo contexto en relación al gasto? Si el problema que tenemos es solamente el gasto, que insisto es que es el modelo, pero es el gasto, pues hay 3 preguntas que yo veo que no se están abordando, que tienen que ver con eso. Una primera es si se han revisado y actualizado los criterios de priorización de gasto. ¿Se han revisado? ¿Se han actualizado? ¿No? Una segunda, eso significaría un abordaje real de los retos que está planteando el nuevo contexto. Una segunda sería si se han creado contextos
digamos, cooperativos para la redefinición de criterios de priorización de gastos. O si seguimos aislados en esa redefinición de criterios, y me refiero ya no solo que sería la gran utopía incorporar los procesos de definición a la ciudadanía, incluso entre las propias instituciones. Hemos creado contextos cooperativos de redefinición, instituciones que tenemos cosas en común y que no tenemos más remedios que cogestionarnos y tal. Y el tercero es si son transparentes los criterios de definición de gasto. Es decir, si estas tres cosas no las hemos abordado, quiere decir que seguimos con el modelo de hace 15 o 20 años. Y seguimos hablando de gastos. Claro, y seguimos. No de inversiones. Claro. Seguimos hablando de gastos. Sí, efectivamente. Vale. Efectivamente, y no de inversiones. Entonces, claro, el no abordar desde el principio el concepto, el no abordar estas tres cuestiones, quiere decir que seguimos entendiendo que estamos en una crisis coyuntural, que si encontramos las vías de financiación, el modelo social no ha cambiado y seguimos igual. Cuando no es cierto, el contexto social ha cambiado, el contexto de las instituciones ha cambiado, no hay más remedio que redefinir esto, y el primer paso para que nos diéramos cuenta que hemos entendido el mensaje de lo que nos está cuestionando la sociedad sobre nuestra arquitectura institucional y la manera de organizarnos, sí, el primer signo de que estamos en esa clave sería responder estas tres preguntas. Pero es que hay una inercia, ¿no? Y esta inercia es como parar un barco enorme en medio de un puerto, ¿no? Se te va a ir, no puedes hacer nada. Pero en ese sentido de la inercia, una cosa solo, claro, pero no hemos entendido entonces de que no hay absolutamente ninguna posibilidad de seguir financiando los proyectos culturales por lo que hacíamos antes. No hay ninguna posibilidad, no la hay, no la va a haber. No va a aparecer el maná por hacer lo mismo que hacíamos antes y de la misma manera. O nos damos cuenta de eso y damos el giro, o esto es inviable, imposible. Sí, estoy de acuerdo. Hay un tema que habéis tratado. Perdona, ¿quieres continuar? No, que perdonara que lo he interrumpido. Pues ahí creo que Alfredo quería intervenir. ¿Sí? Sí, no, yo os quería hacer una pregunta en la línea de algo que preguntaban también en Twitter. Es que, dado que los grandes proyectos culturales de estos últimos años en realidad eran proyectos que estaban vinculados a la burbuja inmobiliaria, pero que en realidad estaban vinculados a una burbuja política, y en la línea de lo que estabais hablando en realidad. ¿De qué manera puede la administración bajar a ese nivel de realidad, o sea, volver a ponerse en el nivel de realidad de la necesidad de las industrias culturales, de la cultura, por un lado, y de qué manera puede la cultura aprovechar esas inversiones que ya están hechas? Es decir, esos grandes auditorios, esos grandes espacios, esos centros de interpretación, ¿de qué manera se pueden volver a aprovechar? ¿Hay alguna forma de aprovecharlo o lo dejamos como arqueología cultural? A mí hay dos imágenes que se me vienen rápidamente a la cabeza, o tres, de esta ciudad. Número uno, desalojo del centro social ocupado autogestionado La Huelga hoy. Quiero decir, un centro social activo que pone películas, que tal, no sé qué, se desaloja hoy cuando no es una propiedad que esté lesionando nada, además con bastante, parece incluso con violencia policial, etcétera. No lo entiendo. Dos, Teatro de la SGAE, es decir, el teatro privado más grande del país, no sé qué, no sé cuánto, y ahora lo que quieren es venderlo porque está todo montado, pero no hay manera, de ponerlo en marcha. Y tres, no me acuerdo. Quiero decir que esas dos imágenes creo que son como muy, sí, bueno, y tres, el C4 de Córdoba. Es decir, el Centro de Cultura, bueno, ahora se va a llamar Espacio Andaluz de la Cultura Contemporánea, ¿no? O algo así, o empezó como Centro de Cultura Contemporánea o algo así, bueno, da igual como sea, pero es un centro increíble, un edificio increíble, un espacio increíble en el que el consejero, antes de las elecciones, cuando lo presentó, ya sabía que era imposible ponerlo en marcha. Pero no tanto eso, sino lo que estabas preguntando tú en Twitter, ¿no? Es decir, cómo se planifican megaestructuras, megaconstrucciones, megaestructuras sin un contexto. Es decir, yo no tengo no tengo nada en contra de Córdoba, además trabajo en Córdoba habitualmente, pero si en Sevilla ha costado muchísimo tener un contexto local en base al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, ¿cómo te planteas a construir un espacio de similar dimensión
dedicado a la cultura contemporánea, a la cultura digital, a la cultura emergente, eliminas el programa de apoyo al arte emergente y al mismo tiempo quieres construir un espacio de cultura emergente. Si es que no hay contexto, es decir, no va a venir nadie de esta idea de, claro, que como Córdoba es una ciudad patrimonial donde hay mucho turismo, pues vamos a ir, pero es que está en una zona que hay que ir a ella. Es decir, que evidentemente, ¿cómo se aprovecha? Yo no sé si, o sea, espero que sea desde ese punto de vista como cuando se planteó el PECA, el Plan Estratégico de la Cultura, de que iba a haber una participación y demás, pero es que desde entonces, desde aquel PECA, que no sé en qué año fue, yo no he vuelto a ser llamado por la administración, ni por la local, ni por la regional, ni nada, como gestor del ámbito de un contexto concreto de la cultura, para preguntarme nada. Es decir, evidentemente ni la priorización de gastos, que ya estaría bien que, o sea, ya sería interesante que eso se preguntara, ¿no? Porque no tiene sentido que un autónomo se le tarde más en pagar que a una empresa mayor, ¿no? Es decir, o que, por ejemplo, la gestión de las subvenciones en el Ayuntamiento de Sevilla lleva un retraso de 2 años, de cantidades de 600, 700 euros. Y dices tú, bueno, ¿quién querrá, qué asociación cultural querrá esos 600, 700 euros? Pero es que eso ayuda a que tal artista o tal grupo o tal cosa haga tal. Y 600 euros para la administración, probablemente, o para el Ayuntamiento de Sevilla, no sean mucho, pero para el colectivo que lo ha pedido y que se lo han concedido, pues le viene bien durante un mes, ¿no? Entonces ese tipo de reflexiones son muy interesantes que se hagan, sobre todo, pues te digo que te escuchen. Es que hay un problema, y es que cuando se piensa en esos equipamientos, no se planifica una red de equipamientos. O sea, surgen como setas por necesidades políticas de ciertas personas y de pronto aparece en un pueblo un teatro que tiene más localidades que habitantes. Y tú dices, bueno, es que ni viniendo todo el pueblo al teatro lo vais a llenar nunca. O sea, ¿hay necesidad de que ese teatro se construya? O sea, yo de pronto se me viene a la mente el Teatro de Martos, que es un teatro que cuando yo fui a trabajar allí, dije, bueno, Martos necesita este teatro. ¿Es necesario este equipamiento aquí? Porque estamos hablando de que no ha habido una planificación en red de los equipamientos, teatro, museo, lo que sea. No ha habido una planificación en red porque no hay una planificación de movilidad ciudadana para el aprovechamiento de esos equipamientos culturales. Entonces, no se puede hablar de equipamientos mancomunados porque la gente de un pueblo no puede ir a otro en autobús, por ejemplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos malgastando los recursos, totalmente. O sea, los recursos públicos se están malgastando totalmente. Porque cuando construyes un equipamiento al que los ciudadanos no pueden acceder físicamente, ¿para qué lo quieres? No tiene ningún sentido. Desde luego habrá muchos teatros de estos que tendrán 2, 3, 4 espectáculos al año y no harán nada más. No, muchos están cerrados. Y algunos se cerrarán y nos olvidaremos de ellos y un día pues se caerán. Ahí es donde entráis los de la arqueología. Claro, la arqueología tiene que ya... El otro día estaba... Vosotros tenéis trabajo para el futuro. Sí, pero bueno, el cake ya está documentado, entonces gastaremos menos tiempo en eso. Pero no, el otro día cuando fui al Museo de Arqueología de Sevilla y estuve hablando con la gente de ahí, me decían, claro, es que tenemos el problema que es un edificio de la Expo del 29, ¿no? Digo, y el mío, ¿no? También, ¿no? Y sin fundamentos, ¿no? Y el nuestro, igual. Es lo mismo, ¿no? Es cómo te pones, ¿no? Cómo te pones con energía, cómo te pones... Pues eso, dices, hay que pintar y nada más. Sí. Pero cambiar la forma de decir. Sí, pero a ver, de la misma manera que hemos dejado caer 50 palacios y veamos también cómo está lo de la Expo del 92 aquí, ¿no? Con cantidad de espacios muy poco cuidados, muy dejados, ¿no? Me fui ayer a pasear y, ostras, me supo mal, ¿no? Porque vine a la Expo, me quedé una semana, me lo pasé muy bien, me encantó. Fue muy divertido, Sevilla estaba fantástica, ¿no? Pero lo hemos dejado caer, ¿no? Entonces pasará lo mismo.
En la misma línea de lo que estamos hablando, que yo creo que no es diferente de otros ámbitos. Por ejemplo, habéis hablado de que, me parece que eras tú, un centro de interpretación por kilómetro. Bueno, esto pasa en el mundo de las universidades, es decir, el gran debate en Cataluña y en otras autonomías es ¿para qué necesitamos una universidad cada tantos kilómetros? Es decir, no tiene sentido, ¿no? En este sentido, en el ámbito de los museos, que es el que yo conozco más, como sabía yo era, creo que todo este tema que habéis planteado en vez de hacer de la cultura una cuestión de grande institución que unilateralmente y de arriba abajo aporta su conocimiento al público y el público es como un ente pasivo o receptivo pero nada más, es decir, que estamos todos viendo este cambio hacia una cultura compartida, la creación del conocimiento, la posibilidad de que el público intervenga, también lo ha tratado. ¿No creéis, pregunto, es una idea que tengo, que hay un miedo también a pérdida de poder? Es decir, que estamos hablando también de control y de poder, estamos hablando de diferencias entre instituciones públicas y privadas, entre grandes y pequeñas. ¿No creéis que esto también es decir, miedo en la misma? Xavier. Yo creo que hubo mucho miedo al principio de la crisis, ahora lo hay menos, pero también nos estamos vacunando, ¿no? Y por tanto estamos un poco más protegidos, ¿no? A ver, me acuerdo que dentro de los planes de la Generalitat de Cataluña, el Museo de Historia y el Museo de Arqueología deben unirse y han de crear un único museo. Esto fue terrible, especialmente en el mundo de la arqueología. No era mi caso, que yo había hecho un informe a favor, él había hecho justamente el informe a favor, ¿no? Pero sí que hay una mayoría de arqueólogos que están absolutamente en contra. Ahora la cosa se ve de otra manera, ¿no? Y además se empieza a ver pues, que cosas como la arqueología puras, como ciencia pura, donde te explican el bronce final 3C, pues no tiene lugar, esto no cabe ya, ¿no? Ya no cabe. Y por tanto hay que explicar otras cosas y por tanto entramos en lo que son las dinámicas de museo de sociedad. Claro, la museo de sociedad, las políticas transversales entran mucho mejor. La participación del visitante, del cliente, dile como quieras, en la programación es una evidencia, están ahí, tienen que entrar y por tanto pues, es mucho más fácil. Los temas son de interés del ciudadano, no del interés del curioso, que le interesa el bronce final 3C, no, son cosas muy generales donde son mucho menos académicas. Tenemos que romper estas fronteras, esto es muy importante, ¿no? Aquellas disciplinas de museo de ciencias, museo de arqueología, museo de arte antiguo, museo de arte contemporáneo, estas cosas hay que romperlas y porque nos interesa justamente no multi-import, no es exactamente eso, nos gusta conectar y hacer servir el cerebro, ¿no? Para algo, para reflexionar, para disfrutar, para lo que sea, hay mil posibilidades. Y en estas políticas pues, se pueden encontrar refugios interesantes y soluciones a nuestros problemas. Yo creo que efectivamente hay un cierto miedo a pérdida de poder, a pérdida de centralidad. Creo que lo que decía Pierre Bourdieu, ¿no? el filósofo que dice las cosas son como las nombra quien tiene el poder de nombrarlas. Y entonces se tiene miedo a perder el poder de nombrar las cosas para que las cosas sean como eso. El poder de nombrar las cosas está en los boletines oficiales que dicen que la juventud empieza en tal edad porque la subvención empieza a darse a los jóvenes que tienen esta edad y acaban en esta otra. Y los museos se van a llamar a aquellos edificios que tengan tal porque son los que yo voy a subvencionar y tal. Bueno, las cosas son como las nombras, se tiene miedo a perder esa capacidad. La realidad está desmontando eso por su cuenta, es decir, entonces si las instituciones queremos seguir por nuestra cuenta al margen de la realidad, nos sucederá lo que está sucediendo, que es una pérdida sustancial de credibilidad en todos los ámbitos, ¿no? Pérdida de credibilidad por ese proceso de desconexión con los procesos sociales, con los procesos de la realidad. Antes había una serie de centros para nombrar la realidad y que la realidad sea así, ahora muchos otros centros nombrando la realidad, como sucede con Wikipedia en esto, como sucede con tantas otras cosas. Y la otra historia que voy a comentar, que no solamente
puede ser una cuestión de miedo a la pérdida de poder. Entre otras cosas, que en muchos casos creo que no es malintencionada, es que se desconoce que se puede construir otro tipo de poder. Se desconoce que se puede construir otro tipo de poder. Pero además es también un miedo muy grande al desconocimiento de la forma en que se hace eso. Yo creo que en los gestores culturales, en los políticos, en tal, el proceso de exploración de nuevos métodos de comunicación y gestión no ha empezado todavía o está en su... Entonces, como se desconocen esos métodos, esas formas, como generan un alto nivel de incertidumbre, de miedo a establecer espacios, lo que hablaba antes, contextos cooperativos de toma de decisiones conjuntas alrededor de cosas. No se sabe cómo se hace eso, no se sabe cómo estar más receptivos. Cuando le comentas, yo trabajando con gestores culturales de equipamiento, y te dicen hay que aumentar el nivel de permeabilidad y de receptividad. ¿Esto cómo es? Entonces, bueno, yo escucho a los ciudadanos y tal. Escuchar a los ciudadanos sigue siendo un modelo unidireccional de comunicación. No acepta, no es incorporarte a procesos multidireccionales de comunicación que son los que se establecen en la realidad. Entonces creo que efectivamente en el miedo a la pérdida de poder, porque no se sabe construir poder de otra manera, porque estamos explorando las fórmulas y no es fácil, instituciones están enraizadas en otros modelos. Dos, porque desconocemos métodos, desconocemos los modelos enraizados en los otros, ¿no? Y hay que ponerse en práctica en esa dirección. Yo creo que hay un miedo bastante alto a la cogestión, es decir, a cogestionar cosas. Y yo creo que hay un buen ejemplo de muchas, o sea, aquí que hay, o sea, hoy veía que el Gabinete de Comunicación de la Junta ponía en valor los 21 conciertos que se hacen en verano en Nocturama, ¿no? Que es como un programa de conciertos que lleva 8 años haciéndose en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que empezó con un presupuesto X y que ahora no tiene presupuesto, sino que simplemente se cede la programación a 2 empresas y esas 2 empresas lo programan. Pero por un lado decía, hay que ver que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo tiene una de sus actividades en las que más gente entra al centro, o un público X entra porque las exposiciones se mantienen hasta las 12 de la noche abiertas, porque hay un flujo diferente de gente, porque es un sitio muy agradable ir a tal, pero por otro lado no es capaz de reproducir este modelo. Es decir, esto funciona y es como voy a intentar, o sea, no voy a aprovecharme, sino voy a intentar vender esto que funciona y muy bien, pero no es capaz de darse cuenta de decir, pues a lo mejor hay que ceder espacios a la ciudadanía, porque en definitiva, al menos yo, una de las graves carencias que hay en esta ciudad es la cesión de los espacios. Es decir, en esta ciudad, por lo que sea, por el clima, por el buen humor o por lo que sea, hay una cantidad muy grande de gente que no tiene espacio donde poner en marcha su instalación sonora o su última pieza de danza o su espacio expositivo de tal, ¿vale? Eso, aquí hay un verdadero... estoy hablando en este contexto exclusivo de Sevilla. Hay una cantidad muy grande de gente que si hubiera un plan realmente claro de usos, de espacios institucionales, es decir, pues mira, el ayuntamiento tiene estos espacios que se pueden utilizar, unas normas, básicamente, es decir, no es que se trata de ceder espacios a la gente, sino que realmente se usaría. Y como contraejemplo de eso, yo creo que está el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Creo que se puede hacer un análisis muy interesante de cómo, al obtener el CICUS, que es como se llama el área de extensión universitaria o el área cultural, lo que sea, al obtener un espacio que no está completo porque tiene que hacer obras y demás, pero se ha convertido en un polo en el que mucha gente está haciendo cosas, y como la universidad está más abierta, la Universidad de Sevilla que esté más abierta es como muy paradójico, pero en este caso hay que reconocer que la Universidad de Sevilla, la magna inmensa Universidad de Sevilla, por la gente que está gestionándolo, está muy abierta a que se hagan muchas cosas, está permitiendo está convirtiéndose en uno de los centros, en uno de los espacios de mayor proyección de cultura de base de la ciudad. Y lo está haciendo la universidad, y no es solo con público universitario o no es solo con universitario, es decir, es de toda la ciudad, abierto a toda la ciudad. Entonces,
ese tipo de proyectos que tendrá que mejorarse, que habrá que dar más o menos dinero, que seguro, pero que como modelo creo que ponen en valor que la cogestión, que yo tengo el espacio pero no tengo las ideas ni el presupuesto para poner en marcha, pero al menos cédeme el espacio para simplemente yo cobrar una entrada y ver si consigo que venga mi público y tal. Eso, a día de hoy, en muchísimos sitios es una complicación brutal. Pero lo de cobrar es como prohibidísimo, o sea, claro. Cobrar aquí es como, o sea, yo vengo del sector privado y nosotros cobramos por nuestras actividades, y cuando llegas a un despacho de la Junta, el que sea, y mencionas cobrar, es como que tiembla, o sea, no, pero bueno... no me das dinero, como ¿qué estamos hablando? O sea, si no tienes dinero para programar actividades y yo traigo un proyecto, ¿por qué no me dejas? Y yo te pago. O sea, no estoy hablando de que me cedas el espacio incluso gratuitamente. Pongo un precio, di cuánto cuesta que mi empresa haga una visita al museo con un grupo que me paga a mí y yo pago mi entrada. Pero es que cuando nosotros proponemos que el Museo de Bellas Artes de Sevilla no puede ser gratuita la entrada, es como, por favor, qué aberración. Pues mire usted, no puede ser gratuita porque no está demostrado, o sea, está demostradísimo que por ser gratis no va más gente. Por lo cual, a lo mejor si costara un poquito y se establecieran políticas de acceso para el que no puede pagar, a lo mejor sí se tenían fondos para hacer cosas que ahora no se pueden hacer. No solo eso, sino que además, si pagas, aprecias, y exiges, valoras, exiges. Ese es el miedo. Y por tanto, esto es una dinámica muy positiva, muy interesante. Yo la verdad es que me sorprendió que los museos en Sevilla fueran gratuitos, me sorprendió. A mí me mucho. sorprende ir al Prado y que haya colas cuando cuesta 12 euros. Pero no hay concepto de comercial por decirlo de alguna manera, ¿no? Pedir catálogo, ¿no? Por ejemplo, pedir catálogo del Museo de Arqueología. La propia mujer me dijo, no, es que hoy no hay nadie que te pueda vender el libro. Digo, pero ¿qué me explica usted? No entiendo. Digo, no, sí, porque yo no tengo la llave, no sé qué. No lo entiendo. A ver, en un museo alguien tiene expuesto un poco de tienda con unos libros, unas cosas. No puede comprar eso. Dice, hoy no. Al final la pobre mujer me fue a buscar un libro en una oficina, lo pagué y punto, y ya está, ¿no? Pero esto hay que mejorarlo, esto no va así. Aquí hay mucho trabajo para entender cómo funcionan las instituciones culturales, ¿no? Yo creo que el tema de la pérdida de poder, o sea, del control del poder está provocando lo que estamos viendo, una dejación de funciones que es todavía más problemática que el hecho de ceder un uso, y escandaloso. Yo disfruté, Barcelona me pareció la ciudad turísticamente más cara de España, donde disfruté como un indio, y volvería a pagar lo que vale entrar en la Casa Batlló, lo que cuesta entrar en la Sagrada Familia. Pero aquí hablas de cultura y ganar dinero con cultura, y es como la cultura es que como es un bien público. Vivir de tu trabajo, ¿cómo se te ocurre vivir de tu trabajo? Pero alguien lo hace, ¿no? Porque me acuerdo sí, la cola del sábado en el Alcázar era cómico, ¿no? Ver estas señoras que te intentan sacar de la cola para colarte, si las cojas de guías y tal, es que se reía todo el mundo, claro, hasta los italianos se reían. Ya no hablemos de los nórdicos, era muy divertido, ¿no? Una de las oyentes que nos están viendo dice, se puede cobrar, pero dando servicios extras o ofreciendo experiencia. Eso atrae al público, que es tanto como decir que actualmente no se ofrece eso. ¿Qué pensáis? No sé qué tipo de experiencia. Exacto. No, pero por ejemplo por lo que leo, sería una aplicación, incluir la visita guiada dentro del espacio, o dar unas horas especiales de visita, previo pago, cualquier cosa. Bueno, yo creo que aquí hay un problema fundamental y que no se ha hablado esta tarde en colación a lo que estaba diciendo Rafa, y es que se ha trabajado mucho en los equipamientos, pero no se ha trabajado en los públicos. O sea, no se ha trabajado nada en la creación de público y se sigue sin trabajar en la creación de público. Y yo eso es algo que sí echo de menos, y creo que esa es una obligación
que hemos tenido todos los que hemos trabajado en cultura, ya sea en el sector público, ya sea en el sector privado, porque no hemos evaluado, o sea, se evalúan muchas cosas surrealistas como, yo qué sé, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que en las evaluaciones que se hacen en los museos de Andalucía se evalúe el sexo de la persona que accede al museo y no se evalúe la edad. No sabemos qué edad tienen los 50 mujeres que entran al museo, si son niñas de un colegio o son un grupo de señoras de 60. Entonces, ¿cómo queremos hacer políticas culturales si no sabemos cómo son los usuarios de nuestros equipamientos? Es imposible trabajar así, no se puede. No se puede planificar nada si no conocemos a la gente que va al museo todos los días, si no les preguntamos qué quieren o qué le ha parecido la visita cuando ha salido. Yo os he puesto lo del conocimiento de los públicos, es básico, pues ahí lo Claro, tenéis, ¿no? es que... Y no es solo aquello de la entrada, ¿no? Que ya ves, pues está entre 10 y 12, o entre 35 y 50, el sexo ya lo ves, ¿no? Y solo le tienes que hacer 3 preguntas. Vale, esto es un paquete, ¿vale? Y esto te ayuda bastante a programar. Pero hay que hacer más cosas. Claro. Hay que de vez en cuando buscar a alguien, invitarle a tomar un café y tomarte 20 minutos para hablar con este público, con este cliente, para ver qué le ha gustado realmente, qué no le ha gustado y cómo puedes mejorar, ¿no? O para dónde tienes que ir. Y esto es importante. Y hay que tomar su tiempo. Yo es que creo que hay tenemos un mal que es entender la evaluación como calificación. Es decir, cuantitativa. Entender que la evaluación es el proceso en el que por el que obtienes una nota. Y eso es lo que nos han educado desde pequeños, que lo que cuando nos evalúan lo que nos están poniendo es una nota. Entonces ahí hay un problema de base. Es decir, la administración pública o ese museo piensa que si hace un proceso de evaluación lo que tiene que poner es de 1 a 5 y a ver si consigue un 4,5. Porque haya alguien que sea y ponga un 1, ¿no? Entonces ese problema, que es un problema bastante grave, yo creo que en el ámbito de la educación, no diferenciar la evaluación de la calificación, es un problema que se traslada a los indicadores sociales de todo tipo. Es decir, cuál luego en los medios de comunicación, porque no hemos hablado de la crisis, lo estaba revisando las notas que tenía y hay un verdadero problema de crisis en los medios de comunicación culturales. Es decir, no hay una crítica cultural más allá de la que está por encima del bien y del mal. No hay una crítica cultural didáctica. Yo no siento que haya un periodista cultural que sepa realmente, o sea, que se informe realmente de lo que se está haciendo o de lo que se hace y de alguna manera una visión determinada, ¿no? Es decir, en esta ciudad ha venido en los últimos 4 años o 5 años, ha venido Peter Greenaway 5 veces y las 5 veces ha ido los medios todos porque viene Peter Greenaway, ¿no? Y no te das cuenta que a la segunda vez que vino o a la tercera vez que vino ya estaba contando lo mismo que contó la primera, ¿no? No te has ido ni siquiera a tu hemeroteca y no has sido crítico y has dicho tal y no te lo encuentras, ¿no? Es decir, no te encuentras porque evidentemente las redacciones de cultura de los diarios, de los medios habitualmente, digo de diarios porque tienen secciones de cultura, no ya digamos telediarios o de las radios y demás, que no hay información cultural, sino lo que hay es agenda, ¿no? No hay realmente no hay un público que digas tú, es que esta persona sabe, claro, luego los hay, los que evidentemente van a las grandes exposiciones, las grandes críticas, ese tipo de cosas sí existen, ¿no? Pero eso, ¿de qué sirve? Es decir, no de qué sirve, sí, evidentemente supongo que servirá para una crítica especializada, y no digo que no sea importante, pero realmente no hay una cadena, digamos, de comunicación. Yo no me encuentro con un periodista al que yo le esté hablando de todo lo que he dicho antes de Copilot, Procomún, Amor, Remezcla, todo este tipo de cuestiones, y que me lance a la cara una pregunta que no sea cuánto valen las entradas del concierto. Yo lo siento mucho porque además mi ámbito de formación es la comunicación, pero es que yo me encuentro con eso
constantemente, ¿no? Entonces, eso es en definitiva es una crisis sistémica de valores, y no solo económicos, sino una crisis sistémica del sistema, pero también o sea, quería decir, una crisis sistémica, pero al mismo tiempo de valores, de que realmente la cultura, ahora mismo, pues no se ve, o sea, se ve como un gasto. Joder, si la educación y la sanidad se están poniendo en tela de juicio, ¿qué queremos la gente que está en el ámbito de la cultura? O sea, ¿qué queremos? Encima queremos que... no sé... Los tiren piedra. Claro, por lo menos, sí, a veces a lo mejor lo que yo único que pedí es simplemente déjame hacer lo que decía antes, ¿no? Es decir, déjame hacerlo y cuando lo haga no pienses que lo he hecho, o sea, está atento a lo que hago, ¿no? Es decir, ¿cuánto dinero se destina en esta ciudad a festivales, por ejemplo, ¿no? Que es el ámbito que realmente conozco? Pues se destina una cantidad cada vez menor, pero no hay, yo como festival, a día de hoy, a lo mejor espero que esto lo esté viendo alguien y que tiene que verlo y cambie, porque yo lo he dicho en las mesas donde hay que decirlo, todavía no he tenido que hacer una evaluación ni cualitativa, ni cuantitativa, ni real de qué es lo que hago con el dinero público que gasto. Yo la hago. Es decir, yo como CEMOS 98 entiendo que tengo que hacerla y además la hago pública y la pongo en mi web y luego se la doy a la administración. Pero a mí no hay ninguna administración que me haya pedido eso. Sí me pide que la factura sea correcta, que sean... Entonces, hay una parte que decías tú de que hay como una especie como de... Bueno, creo que lo estabas diciendo tú, ¿no? De que hay una marea o sea, hay una obra que es imposible de pararla, pues que a lo mejor está ahí, ¿no? Es decir, es que la administración pública, es decir, las personas que están dentro de la administración pública, no ya los políticos que deciden según qué política, sino las personas que están dentro de la administración pública, que tienen una tal, es que realmente es que no son consumidores de cultura y no les da igual que tú hagas una proyección de X o una proyección de H. Entonces, a mí eso me parece que es muy sintomático de cómo funciona, en definitiva, el sistema de valores en relación de cómo se valora los proyectos culturales, ¿no? Y yo estoy hablando de cosas que son muy complicadas. Sí, hay tres cosas de lo que hemos... Bueno, tres cosas de lo que hemos estado hablando y me gustaría, y plantearlo en términos, además, el texto de Bandé, yo hablaba al final de la necesidad de reelaborar una agenda estratégica y pasar estos debates a un nivel estratégico, pero no de las instituciones, sino en general del debate, ¿no? Y hay tres cosas de lo que ha salido ahora que me parece interesante en ese sentido. Del tema de la evaluación, cuando llevo un año y pico en la Consejería de Cultura y cuando empecé a llevar temas de planificación, empecé a enterarme, a informarme sobre estos temas, me sorprendía la gran cantidad de información, de datos que se generaban de todo nivel dentro de una institución, dentro de las distintas instituciones, lo dispersos que estaban esos datos, lo poco útiles que eran muchos de ellos, y sin embargo los útiles que poco sistematizados y trabajados estaban y que poco aparecían en los momentos necesarios para los procesos de toma de decisiones, es decir, no eran útiles para aquellos que tenían que tomar decisiones. Volvemos a lo mismo, no es tanto un lamento como que eso procede de un periodo histórico determinado y ha llegado el momento de convertir una prioridad estratégica en el interior de la organización eso, porque no se puede desaprovechar conocimiento e información que va a servir para gestionar bien los pocos recursos que hay. Digo, antes no se lo planteaba a la gente porque no parecía un recurso imprescindible, ahora lo es, ha pasado a serlo, ha pasado al primer... Siempre lo ha sido. Claro, pero ahora me refiero, sí, siempre ha sido... Pero que ahora se nota más. Claro. Esa falta, siempre lo fue. Bueno, y otra cuestión en relación a los datos, que también me sorprendía, pero no solamente en cultura, sino en general en las administraciones, es lo anticuadas que son las preguntas. Es decir, son las mismas preguntas de hace 25 años. Y me parece que algunas de ellas está bien que se hagan, pero han cambiado las cosas, el papel de las instituciones es otro, el papel de los usuarios es otro, los perfiles son otros, y no se han renovado las preguntas, no se han anticuado. ¿Cómo has conocido la actividad? ¿Por el periódico? Claro, sí, cosas de ese tipo. Entonces, no se han actualizado. Consumo cultural. Entonces, hay un reto en esa dirección. El otro, el tema de efectivamente el cobrar por la asistencia a eso. Yo creo que aquí hay también otra cuestión. Yo creo que efectivamente hay actividades que habría que cobrar y toda esta historia, y centros, instituciones, y efectivamente.
Pero creo que hay un problema, volvemos al tema del miedo. Creo que las instituciones en muchos casos no se atreven a poner en marcha, activar eso por la falta de credibilidad que tenemos las instituciones. En muchos casos gestionamos cultura y que creemos que vamos a perder el favor social y el favor del público en el momento que incorporemos un elemento como cobrar, digo que creemos. Lo cual significa... ¿Y no será miedo a que el público exija lo que ahora no tiene? Sí, también, pero me refiero a que es un poco de todo, pero es un poco de todo, porque encima va a haber gente que encuentre argumentos para no asistir a lo que no iba a asistir antes, bueno. y va a haber gente, y vamos a tener de todo, pero quiero decir, en esto, a lo que iba con esta historia, esto supone un fracaso, en cierto modo, o un reto abierto de las instituciones culturales para justificar el valor social de la cultura. Es que no nos podemos permitir que sigan siendo gratis. No es una cuestión de lo que supone, es que no podemos permitir, no es sostenible en términos económicos. Estoy de acuerdo. Entonces creo que habría que articular formas, porque la accesibilidad, para mí, no es gratuita. En mi posición, yo no creo que las cosas sean accesibles porque sean gratis. Son accesibles por otros motivos. Sí. Entonces creo que no solo porque... Claro, habría que articular formas para aquel al que de verdad quiera ir y no puede pagar. Hay millones de maneras para que esa persona pueda. Pero habrá gente que lo pueda pagar, que no le importe. Es más, nosotros, por ejemplo, que hacemos muchas actividades que son gratis, porque nos la contrata la administración pública y decide que el público tiene que ir gratis, y otras que hacemos nosotros de producción propia y paga la gente, tenemos súper comprobado que el público no es coincidente aunque la actividad sea la misma. La gente que va gratis no va si se paga, y la gente que se paga no va si es gratis. Y es la misma actividad. Lo mismo. Entonces, hacer un buen estudio público. ¿Cómo se cruza eso? Sí, perdón que he interrumpido. No, sí estoy de acuerdo, además que yo ahí solamente podría decir estoy de acuerdo. Lo que sí quería comentar, aprovechando esto, es que dentro de ese reto estratégico que tienen las instituciones cara a eso, es que yo creo que hay un cierto nivel de fracaso en la argumentación del valor social de la cultura. De hecho, cuando ha aparecido la necesidad de incorporar a la cultura, de relacionar la cultura con la economía, hemos salido perdiendo, porque lo único que ha quedado de eso es la capacidad de la cultura para la generación de riqueza. Y no hemos sido capaces de abrir las otras dimensiones de lo que le incorpora a la cultura a los procesos de desarrollo económico, que sería la dirección contraria. Quiere decir, hemos tenido muchas dificultades y un cierto fracaso en ese sentido para argumentar ese valor social de la cultura. Eso tiene su coste a la hora de cobrarle a la gente, a la hora de todas esas historias. De hecho, nos encontramos cómo se cierran equipamientos sin que nadie se movilice, porque hay una pérdida de eso. Equipamientos, proyectos, festivales y todo tipo de cosas sin que haya movilización. Entonces hay un reto estratégico que tiene que ver con eso, para esa agenda estratégica. Y hay otro que tiene que ver, no sé si quién de vosotros lo habéis comentado y alguien lo ha comentado ahí, con el tema de los públicos. Yo creo que ha habido un fracaso también en el trabajo para la generación y diversificación de públicos en materia de cultura. No en todos los casos, cuidado que cuando hablas de esto, igual que cuando hablas de crisis, cada uno vive la crisis de una manera distinta, cada uno tal, pero en general hay un cierto fracaso en la generación, ampliación, diversificación de públicos en materia de cultura. Igual que en su momento Francia y el modelo francés puso mucha pasión en la creación de públicos, creo que aquí hay un déficit bastante grande. Entonces esa agenda estratégica sitúa un desafío en ese plano. Y lo último que iba a comentar, que teníamos otras cosas, yo no quiero que en ningún momento, yo creo que hay conclusiones como muy claras que cualquiera tendríamos, o cualquiera que está gestionando, y en la que estaríamos de acuerdo, cualquiera que está gestionando el equipamiento. Hay una crisis económica que está afectando a la gestión de los equipamientos y de las instituciones. Eso es insoslayable, ¿no? La crisis estaba instalada en nosotros hace tiempo, pero se ha hecho visible ahora. Y estaba instalada en nosotros hace tiempo porque era una crisis del modelo, ¿vale? Esa crisis está generando un nivel de incertidumbre bastante grande, porque se combinan muchos elementos, muchas variables, que son difíciles de abordar de manera aislada y fragmentaria, y genera incertidumbre, genera miedo, y porque esa crisis
significa el cuestionamiento del statu quo, no solamente de las instituciones, sino de muchas personas que han conseguido un statu quo determinado y no saben cómo se van a resituar en ese nuevo statu quo. Y es legítimo que tienen inseguridad, tienen miedo, tienen tal. Entonces, hay una crisis, se dan todas esas circunstancias. Creo que la única manera, y está apareciendo por distintas vías, de abordaje de esto tiene que ver con el prefijo co. Codecisión, conexión, establecimiento de contextos de cooperación. Es decir, el abordaje frente al aislamiento, frente al yo no sé qué hacer, no me hables de otras cosas porque no sé cuánto, aumentar la densidad y los niveles de conectividad de personas, proyectos e instituciones. Vi una imagen el otro día, yo no entiendo mucho de eso, te miro a ti porque vosotros manejáis mucho con temas de nuevas tecnologías, pero vi una imagen que me encantó, no sabía interpretarla exactamente. Era un artista que había reflejado en una ciudad el nivel de densidad en haces de luces de las conexiones wifi de distintos equipamientos y sitios de la ciudad. Era un mapa de haces, ¿no? Y era muy significativo porque donde había instituciones públicas, el nivel de conexión y de haces era muy limitado, aunque a veces muy largo, era un haz muy largo. Y sin embargo, en pequeños apartamentos de la ciudad, pequeños núcleos de gente joven, la multiplicidad de haces, de distintos colores, la densidad, la calidad de conexión, de interconectividad, etcétera, era brutal, ¿no? Bueno, pues yo creo que la solución y la salida de la crisis frente al refugio, la atomización y tal, va a tener que ver con cuestiones que tienen que ver con aumentar la calidad, la densidad, la conectividad de proyectos, personas, instituciones, etcétera. Me encanta porque es la última pregunta que os quería plantear y tenía mucho que ver con el tema de la tecnología, ¿de acuerdo? Sabéis que se está hablando de que en temas de participación política se está cuestionando todo a través de las redes sociales, a través de etcétera, conexión, etcétera. Y también ha pasado que, por ejemplo, en las universidades, en los centros docentes, la figura del profesor, cuando se introducen las tecnologías, cambian también el papel, el protagonismo, su relación. ¿Creéis que eso está afectando también, o debería afectar, o no afecta, a la gestión de la cultura? Es decir, todo el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿contribuye positivamente? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pensáis? Nosotros, desde luego, sí estamos jugando en ello y nos va bien. Estamos encantados, la verdad. Mucha más participación, la gente te envía cantidad de... podrías ir por aquí, podrías ir por allí, es otra manera de conocer los públicos, es como una entrevista, ¿no? Están libres, no están cogidos en nada, te pasan la información, utilizan tus fotos o se las das, te envían otros. Bueno, es un co más. Yo pienso que nos está empujando hacia allá, todavía lo estamos usando con una lógica antigua, es decir, lo estamos usando al servicio de tal, requerirá que nos resituemos y qué tal. Yo tengo un ejemplo divertido de esto que pertenece a esa otra faceta del movimiento ciudadano y toda esta historia, ¿no? En el contexto ese reivindicativo y de intentar controlar que los modelos que se estaban imponiendo en el territorio no tuvieran que ver con determinadas cuestiones. En la zona que nosotros estamos se declaró BIC, bien de interés cultural. El expediente de declaración se hizo el periodo de información pública en el mes de agosto. Yo no estaba todavía en la Consejería de Cultura y, bueno, ahora no tiene que ver eso con nada, pero digo, se hizo en pleno mes de agosto, ¿no? Que es complicado, la gente está de vacaciones y tal, y bueno, no facilita las cosas. Una de las personas del movimiento ciudadano en el que estamos nosotros se fue ahí en pleno mes de agosto, calor, Sevilla, la canícula, sudando, y pidió el expediente al sitio de la Administración Pública de Cultura donde estaba el expediente. Y efectivamente estaba el expediente y se le dio un mamotreto así, ¿no? Porque es a lo que estamos acostumbrados y venimos de tal y no sé qué. Entonces lo pidió en soporte digital y dijeron que no era posible. Entonces, bueno, como esta persona es resistente de base, pidió el expediente, lo abrió, se sentó y empezó a copiarlo página a página. Se pasó 5 horas con la presencia de
de un funcionario allí, ¿no? Y cerró cuando terminó y dijo mañana vuelvo, pero pintando los mapas y todo, ¿no? Entonces, claro, eso demostró que al tercer día tuvieron la amabilidad de entregárselo en formato digital, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías ofrecen muchas posibilidades, nos empujan hacia otros espacios que tenemos que aprender a gestionar, de comunicación, de transparencia y tal, y tenemos que iniciarnos en esos modelos todavía, ¿no? Bueno, hay miedo. Sí, sí. Hay miedo, ¿no? Yo creo que el principal problema puede ser, o sea, yo voy un poco como de vuelta, ¿no? Es decir, sé que hay gente que está descubriendo la tecnología como algo que está muy bien, pero me gustaría tener una visión crítica en el sentido de entender la tecnología como una herramienta. Es decir, que no se pierda que en definitiva la tecnología es una herramienta. Es decir, porque si vamos a usar la tecnología para seguir haciendo lo mismo, cosas, y no es por estar en esta casa, pero cosa que puede ser muy habitual en la estructura del e-learning, ¿no? Es decir, monto el aula virtual. Y el aula virtual se convierte en un chat y donde tiene unas puertas y un momento de entrada y todo ese tipo. Y hay un proceso, ¿no? Es decir, el propio sistema de Moodle, ¿no? Como tal, su creador dice que funciona y que tiene mucho éxito, que es software libre y demás, pero que él lo creó para controlar a la persona que entraba y que es un sistema de control mucho más potente, en definitiva, que la universidad, que el aula de universidad normal, porque al menos en algunas todavía, espero que muchas, no hay muchas cámaras de vigilancia. En una Moodle hay un rastreo brutal de saber de tal persona a tal hora ha estado de tal y ha consultado tal o cual página, y eso se sabe, ¿no? Entonces, claro, ese uso perverso de la tecnología para mí es grave. Entonces yo creo que es importante que seamos críticos con el uso de la tecnología y que evidentemente que no haya miedo a usarla, ¿no? Es decir, los procesos de transformación que se están produciendo en la participación política serían impensables a día de hoy no tanto sin las redes sociales, sino con la capacidad de multiplicación de tu microcomunidad. Es decir, porque mi comunidad concreta de usuarios de Twitter puede ser X, la que sea, pero se conecta con tu microcomunidad de usuarios de Twitter y no hay una pérdida de información. Es decir, la información cuando es analógica pierde conforme se va copiando. Es decir, una copia de otra copia, de otra copia, de otra copia va perdiendo calidad. Cuando es digital no pierde calidad. Entonces, el impacto que puede tener, lo que yo estoy diciendo ahora mismo y que alguien lo haya puesto ahí, que yo no formo parte de esa comunidad y lo impacta hacia otra persona y otra persona, ese impacto es el interesante, pero no porque sea masivo, sino porque de alguna manera es como más personal, ¿no? Es decir, esta lógica de los partidos políticos, el perfil de Twitter de X político de Zoido, del alcalde, ¿no? Que lo comentábamos esta mañana. El alcalde de Sevilla tiene un perfil de Twitter que es muy activo, él sigue, supongo que será su equipo el que contesta y demás, pero claramente ves sus respuestas. Evidentemente no, cuando hay una crítica real y demás, no te la contesta, simplemente te silencia, y cuando tiene oportunidad de contestarte es claramente desde un punto de vista paternalista para intentar convencerte, ¿no? Es decir, como una persona criticaba, una compañera criticaba de por qué, bueno, esta lógica de el alcalde es diputado en el Parlamento andaluz, no sé qué, le criticaba, no sé qué, decía, bueno, llevas 3 días en el Parlamento y qué pasa con la ciudad, con lo importante que es para ti la ciudad, y claro, le contestas de manera totalmente paternalista diciendo, no, yo cuando estoy en el Parlamento de Andalucía también estoy trabajando, para mí Sevilla es lo más importante. Quiero decir que si optamos por si usamos la tecnología desde este mismo punto de vista, pues mejor no, es decir, porque al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Es decir, repetir la estructura, o sea, la estructura antigua quiere adaptarse con una nueva veladura de tal, y lo importante, yo creo, es decir, desde el ámbito de la cultura es decir, bueno, joder, pues si la tecnología me permite abrir los procesos de participación, abrámoslo de verdad. Si la tecnología me permite poner en valor el propio proceso en sí, pongámoslo en valor y usemos todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que por supuesto siempre será una ayuda, o sea, sabiendo que siempre habrá alguien que lo vea
O sea, como una amenaza. Yo veo una cosa muy interesante en eso, que es un reto que le plantean las nuevas tecnologías muy interesante a las instituciones, que es prepararse para la creación de contenidos con otros. Eso. Es decir, hasta ahora las instituciones solamente estábamos acostumbrados a la generación de contenidos propios y divulgarlos. Las nuevas tecnologías nos ofrece la posibilidad de prepararnos para crear contenidos con otros, lo cual hará más sostenible nuestras instituciones. Sí. Que es algo que no se ha terminado de entender Sí. todavía. No, Parece que preparar... Es una de las cosas que da más miedo. Sí. Es que está así. Y sin embargo, hará más sostenible los proyectos de las instituciones. Yo creo que sí. Pero bueno, se han hecho congresos, por ejemplo, sobre museos sobre este tema, ¿no? Y las propias instituciones, los representantes te explicaban las prevenciones que tenían el no control de los contenidos, ¿no? El community manager del Museo del Prado, tuvimos un debate con él porque decía que cómo iba a hacer streaming. O sea, el planteamiento era muy sencillo, ¿no? Es decir, tú eres un museo nacional, haces una conferencia sobre tal, ¿por qué no haces streaming? Ah, no, por un problema de derechos de autor. Bueno, Es decir, si tú estás ya haciendo... se está jugando ahí, ¿eh? ¿Eh? Se está jugando. Claro. Sí, hemos empezado. No, claro, evidentemente se va más lento, pero bueno, que se vaya poco a poco. Es decir, que todavía hay centros en los que no hay todavía internet, ¿no? En museos donde todavía no hay wifi, ¿no? Pues Sí, poco a poco. Estamos viviendo en un país donde las universidades tienen las redes wifi cerradas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo la clave de este sitio lo tengo ya, si la queréis. A ver, no de este sitio, pero no sé, vas a la Universidad de Granada, vas a la Universidad de Sevilla, vas y no es un sitio a la Olavide y no te puedes conectar a internet si no eres alumno. O no. Entonces la universidad es que se ha convertido en un sitio donde quien paga tiene los servicios y quien no, porque por esa regla de tres yo también estoy pagando y no me aunque no sea alumna de la universidad, ¿no? O sea, los centros de conocimiento de este país tienen la red de conocimiento que ahora mismo supone internet cerrada solo a su comunidad. Entonces es como una perversión de la tecnología, ¿no? De, a ver, que va contra internet. O No sea, entender contra... cómo funcionan las cosas, pero Claro. yo creo que es una cosa que terminará cayendo por su propio peso. Yo creo que algo a lo que están ayudando a las tecnologías y las redes sociales es a la hiperconectividad de la gente y a que los procesos tengan que ser más transparentes de la administración sí o sí. En tu museo se ¿Por qué? pueden hacer fotos, ¿no? Y has mirado si en el de Sevilla, ya lo dejamos. No se pueden, ¿eh? Sí, A nosotros no nos sí, dejan hacer sí. fotos y subirlas a internet. En el de Bellas Artes no se puede hacer. No se Ah, puede. en el de Bellas Artes No se no. puede. No. En las exposiciones temporales del de Bellas Artes no me dejaron hacer fotos y en la permanente sí. No, o sea, no se puede. Otra cosa es que te Ah, no. vean y no te digan nada. No, que lo pedí. Sí, pero vamos. Pero esto Que no. no pasa en todas partes. No. En Italia es difícil que te dejen tirar fotos. por Sí, ejemplo, vamos. ¿no? Sí, En España es más En fácil. playas hay que pagar. En Italia. Bueno, me dicen que hemos de cerrar. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Yo debo agradecer sinceramente, ha sido un verdadero placer oíros y espero que también sea muy útil para todos los que nos van a ver a través de ellos. Gracias, de verdad. Gracias.